Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece la encontramos en Filipenses 4:13. Esta frase es muy comúnmente citada para dar a entender que en Cristo podemos hacer todo, incluyendo muchas veces todo lo que se nos ocurra que queremos hacer. Muchos incluso lo usan en el contexto de tener riqueza o abundancia económica, pero ¿qué dice realmente la Biblia? Vamos a leer Filipenses 4, desde el versículo 11 hasta el 13, en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si leemos los versículos previos, Pablo viene diciendo que se alegraba porque los creyentes de Filipo habían comenzado a hacer donaciones económicas a Pablo. Ya lo hacían en tiempo pasado, pero después dejaron de dar, quizá por escasez económica, y ahora estaban nuevamente compartiendo para las necesidades de Pablo. Pablo dice que él estaba contento no solo por él mismo que recibía esa donación, sino por ellos, los creyentes de Filipo, porque sabía que eso era el resultado de un corazón de amor, alineado con Dios, y que Dios los iba a bendecir a causa de este gesto que tuvieron con él. Luego Pablo dice que él había aprendido a vivir en cualquier circunstancia, ya sea con abundancia material o con escasez. Es en este contexto que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evidentemente, la frase no implica tener siempre prosperidad económica y ni siquiera tener siempre bendición en todo aspecto, ya que Pablo, al momento de decir estas cosas, estaba encarcelado y había padecido mucho por causa de la prédica del Evangelio. Así que es evidente que Pablo no está diciendo que al estar en Cristo la vida le iba a ser fácil y sin problemas. Veamos algunos detalles de la traducción que nos van a dar una visión más clara de este pasaje. En el versículo 11, las palabras tenga escasez, cuando dice no lo digo porque tenga escasez, en el griego se traducen literalmente como desde la necesidad. Quiere decir que lo que Pablo dice aquí no lo dice con un corazón que piensa en su propia necesidad. La palabra contentarme se puede traducir como estar satisfecho, lo cual tiene que ver con una actitud en la mente. Él no se ponía mal si tenía menos de lo esperado, ni se sobresaltaba si tenía más de lo necesario. Él sabía tener una actitud mental apropiada en toda situación. En el versículo 12, las palabras en todo y por todo, literalmente desde el griego se traducen en todo y en todas, y constituyen una figura literaria que es la elipsis. La elipsis consiste en hacer una omisión de algo que tendría que estar en la oración para hacer énfasis en aquello que no está omitido, en aquello que sí se dice. Acá podría suplirse como en todo momento y en todas circunstancias. Es una forma de decir que bajo cualquier circunstancia Pablo aprendió a estar satisfecho. Las palabras estoy enseñado son muy interesantes, ya que en el griego son la palabra mueomai, que solo se usa aquí en toda la Biblia. Esta palabra era usada por los griegos como un término técnico de los religiosos paganos para referirse a los que estaban iniciados en los secretos sagrados de una religión. Pablo aquí usa esta misma palabra con respecto a su relación con Dios, haciendo notar que él tenía el secreto para poder afrontar todas esas situaciones. De ahí que podemos traducirla como he aprendido el secreto espiritual. En el texto griego leeríamos literalmente he aprendido el secreto espiritual ser saciado. Y ahí se puede ver que hay otra elipsis, falta algo en el medio, que por el contexto puede suplirse de una de dos formas. He aprendido el secreto espiritual para estar satisfecho al ser saciado, o también he aprendido el secreto espiritual para ser fuerte al ser saciado. Esta segunda opción iría más en línea con el versículo siguiente, que es donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ahora vamos a analizar más en detalle. En el versículo 13,
la palabra Cristo, si bien está presente en algunos manuscritos antiguos, no figura en los manuscritos más antiguos y que son considerados los más confiables. Simplemente dice en el que, podría traducirse como en aquel que. El hecho de que la palabra Cristo esté en algunos manuscritos quizás se deba a que algún copista haya puesto en el margen para aclarar que se trataba de Cristo y otro copista haya pensado que esa palabra Cristo iba dentro del texto y lo incluyó. Pueden haber pasado distintas cosas, pero lo cierto es que los manuscritos más confiables no tienen la palabra Cristo acá. Después, la palabra que en la Reina Valera se traduce como puedo, en griego es ischuo, que significa tener fuerza o tener capacidad para algo. Además, el verbo griego está en presente activo. Esta es una forma verbal que indica una acción continua, una acción constante, así que se debe traducir como estoy siendo fuerte. Las palabras me fortalece en griego es la palabra endunamoo, que significa fortalecer o llenar con poder. La raíz de esta palabra es dunamis, que significa poder, y muchas veces en la Biblia dunamis refiere al poder espiritual proveniente de Dios. Dunamoo, entonces, es llenar con poder en el interior. Este fortalecimiento en Pablo era un fortalecimiento que venía desde el poder espiritual del Señor Jesucristo. Además, el verbo griego es un verbo participio. Este tipo de verbo en el griego indica una acción constante que a su vez acompaña a otra acción constante indicada por otro verbo que esté en la misma frase. En este caso, estos dos verbos, estoy siendo fuerte y me está fortaleciendo, son dos acciones que se producen juntas o que se producen continuas una junto con la otra. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es que él estaba siendo fuerte constantemente porque el Señor lo estaba fortaleciendo constantemente. Por último, la palabra en, donde dice en aquel que me fortalece, en griego es en, que puede traducirse en, dentro de, con o en unión con. En este caso, el contexto nos habla de la unión de Pablo con Cristo a través de su obediencia y fe. Tomando en cuenta lo antedicho y otros detalles menores de la traducción, podríamos traducir todo este pasaje así. Empiezo desde Filipenses 4:11 al 13. No es que hable desde la necesidad, porque aprendí a estar satisfecho en cualquier circunstancia en la que estoy. Sé cómo vivir siendo humilde y sé cómo vivir teniendo abundancia. En todo momento y en todas las circunstancias he aprendido el secreto espiritual para ser fuerte al ser saciado y al tener hambre, y al tener abundancia y al tener necesidad. Estoy siendo fuerte en todas las circunstancias en unión con aquel que me está fortaleciendo. Pablo tenía un secreto espiritual con el cual podía mantener una actitud mental positiva y mantener su fortaleza interna ante toda circunstancia que viviera. ¿Cuál era ese secreto? Que el Señor lo estaba fortaleciendo porque él estaba unido al Señor. Como podemos ver, no se trata de que nunca nos vaya mal o que tengamos todo lo que se nos antoja en la vida o que no tengamos problemas en la vida, sino que si estamos unidos al Señor por medio de hacer su voluntad, Él nos va a fortalecer en toda circunstancia para que no perdamos nuestro ánimo y podamos seguir produciendo mucho fruto espiritual aún ante las más difíciles adversidades como las que le tocó vivir al apóstol Pablo.